La VIP de venganza de Violet. Violeta Harlow miró el resplandeciente rascacielos de Industrias Espino, con el corazón latiendo desbocado en el pecho. Habían pasado 8 años. 8 largos años, desde la última vez que había caminado por esta parte de Madrid. Se alisó la solapa de su traje azul marino y se miró el reflejo en el espejo de mano. A sus 33 años, apenas reconocía a la persona en la que se había convertido. La ingenua estudiante de arte de 22 años, con los dedos manchados de pintura, había desaparecido. En su lugar, había una mujer con una mirada aguda y una sonrisa que parecía difícil de alcanzar. «Mamá, ¿vamos con retraso?». La voz a su lado la devolvió al presente. Mateo, su hijo de 7 años, la miraba con esos asombrosos ojos azules, idénticos a los de su padre. «Claro que no, cariño. Somos perfectamente puntuales». Violeta le pasó los dedos suavemente por el pelo rubio. «¿Recuerdas lo que te dije? Esta reunión es muy importante para el nuevo trabajo de mamá». «En Industrias Espino», articuló Mateo. «¿Trabajabas allí antes de que yo naciera?». «Sí, así es», respondió Violeta, con la garganta anudada. Lo que le había ocultado era que Industrias Espino pertenecía a su padre, un padre que ni siquiera sabía de su existencia. «¿Estás preparado?», preguntó Violeta. Mateo asintió, y ella entrelazó su pequeña mano con la suya mientras entraban por las puertas giratorias. El vestíbulo era exactamente como lo recordaba, una mezcla de cristal y acero que exudaba una elegancia fría. Los recuerdos la invadieron, abrumadores e implacables. Había cruzado esas puertas por primera vez como consultora de arte de 22 años, contratada para curar la vasta colección de arte de la empresa. Fue en este mismo lugar donde conoció a Rodrigo Espino, el director ejecutivo de 31 años que había tomado las riendas de la empresa de manos de su padre. «¿En qué puedo ayudarles hoy?». La voz de la recepcionista la sacó bruscamente de su ensueño. «Hola, Violeta Harlow. Tengo una reunión programada con el señor Ramos a las 10 en punto». Los dedos de la recepcionista se deslizaron con gracia sobre su teclado. «Sí, señora Harlow. El señor Ramos espera su llegada. Planta 42». Violeta asintió levemente. «Muchas gracias». Mientras subían en el ascensor, Mateo pegó la cara al cristal, viendo cómo la ciudad se hacía más pequeña. Violeta cerró los ojos, permitiéndose recordar el momento en que conoció a Rodrigo. Fue en una subasta de arte. Ella estaba allí para pujar por una pieza para un cliente, cuando lo vio al otro lado de la sala. Alto, impecablemente vestido, con una presencia que atraía la atención sin esfuerzo. Después de que él superara la oferta de su cliente por una obra de Rothko, ella se acercó a él, decidida a negociar. «60 millones por un Rothko», le dijo, interponiéndose en su camino. «Ha pagado al menos 15 millones más de lo necesario». Él la miró con esos asombrosos ojos azules, primero con sorpresa y luego con diversión. «Sin duda, eres Violeta Harlow, asesora de la Galería Ruiz. Soy Rodrigo Espino». Le tendió la mano, y cuando ella la estrechó, una innegable chispa surgió entre ellos. «Pagaría el doble por la pieza perfecta», dijo. 3 semanas después, la contrató para curar la colección de Industrias Espino. Medio año después, se enredaron. 1 año después, se casaron en una suntuosa ceremonia que apareció en todas las revistas de la alta sociedad. El ascensor sonó, devolviendo a Violeta a la realidad. Al salir al piso ejecutivo, se preparó para lo que vendría. Habían pasado 8 largos años desde la última vez que vio a Rodrigo. No desde aquella fatídica noche de lluvia en que todo se vino abajo. «Señorita Harlow», un hombre de unos 40 años se acercó a ellos,
tendiendo la mano. Soy Eduardo Ramos, el jefe de adquisiciones. Aprecio su presencia aquí hoy. Aprecio la oportunidad, señor Ramos, dijo Violeta mientras le estrechaba la mano. Este es mi hijo Mateo. Un placer conocerte, jovencito, comentó Eduardo, estrechando la mano de Mateo con una formalidad exagerada que hizo sonreír al niño. He hecho arreglos para que Mateo esté en nuestra sala de espera. Laura de Recursos Humanos lo acompañará. Tenemos una variedad de libros, una tableta con juegos y un montón de aperitivos. Violeta dudó, la incertidumbre destellando en su mente. Eso es muy considerado. Sin embargo, está bien, mamá, la tranquilizó Mateo. Traje mi libro sobre las maravillas del espacio. Violeta se agachó para mirarlo a los ojos. No tardaré mucho. Sé amable con Laura, ¿de acuerdo? Mateo asintió, y Violeta vio cómo una mujer amable lo guiaba a una acogedora zona de asientos que era visible a través de una partición de cristal. Su hijo parece estar muy bien adaptado, comentó Eduardo mientras se dirigían a la sala de conferencias. Así es, respondió Violeta. Durante bastante tiempo solo hemos sido los dos. Criar a un hijo sola tiene sus desafíos. La voz de Eduardo llevaba un tono de comprensión. Mi hermana lo está haciendo con gemelos. No sé cómo lo hace. Violeta dijo con naturalidad que uno hace lo que es necesario por sus hijos. Al llegar a la sala de conferencias, Eduardo le sostuvo la puerta. Violeta inhaló profundamente y cruzó el umbral. 5 ejecutivos estaban reunidos alrededor de la mesa, pero su mirada se dirigió instantáneamente al hombre de la cabecera, Rodrigo Espino. Parecía más maduro, con hebras plateadas en las sienes, pero por lo demás, seguía siendo el mismo. Todavía asombrosamente atractivo, todavía irradiando la misma fuerza discreta. Por un instante, sus miradas se encontraron, y ella no encontró ningún indicio de familiaridad en sus ojos. Poco a poco, su semblante pasó de una curiosa cortesía a un asombro total. Esta es Violeta Harlow, mencionó Eduardo, la consultora de marketing de la que le hablé. Sus contribuciones a Coronas han sido realmente excepcionales. ¿De qué se trata todo esto? La voz de Rodrigo cortó la sala con precisión. ¿A qué tipo de juego estás jugando? Eduardo se quedó mirando, desconcertado. Me disculpo, pero no entiendo lo que quiere decir. Está bien, Eduardo, dijo Violeta con voz firme, aunque su corazón se aceleró. Ya me he encontrado antes con el señor Espino. ¿Nos hemos cruzado antes? Rodrigo se levantó, con las palmas de las manos firmemente apoyadas en la mesa. Violeta era mi amada esposa. El ambiente se quedó en silencio. Eduardo los miró, con la boca abierta de incredulidad. Realmente no tenía ni idea. ¿Su apellido? Después del divorcio, volví a usar mi apellido de soltera, explicó Violeta, con la mirada fija en Rodrigo. Todos fuera, murmuró Rodrigo en voz baja. Cuando no hubo respuesta, elevó el tono. En ese momento, los ejecutivos se levantaron apresuradamente, recogiendo sus tabletas y documentos antes de salir de la sala. Eduardo se detuvo en el umbral, lanzándole una mirada de remordimiento a Violeta antes de cerrar suavemente la puerta tras de él. Durante un largo período, Rodrigo y Violeta simplemente se miraron. Después de 8 largos años, finalmente habló, su tono inesperadamente suave. Después de 8 años de silencio, ¿te atreves a entrar en mi empresa con intenciones engañosas? No mentí sobre nada, respondió Violeta. Eduardo se puso en contacto conmigo después de revisar mi portafolio. No fue hasta después de nuestra primera reunión que me di cuenta de que era parte de su equipo. ¿Así que no pensaste en mencionarlo en ese momento? ¿Me habrías elegido si lo hubieras sabido? La risa de Rodrigo fue áspera. Absolutamente no. Entonces, tu respuesta es clara.
Violeta colocó su portafolio sobre la mesa. Además, mi trabajo es un testimonio de mis habilidades. La campaña de coronas vio un notable crecimiento del 22% en su cuota de mercado. No me importa si has traído a los muertos de vuelta a la vida, espetó Rodrigo. Desapareciste durante 8 largos años, Violeta. Silencio, ni mensajes, ni correspondencia. Simplemente desapareciste. Después de que me dijeras que saliera de tu vida, le recordó Violeta. Su propia frustración finalmente se coló en su tono. Después de tus acusaciones sobre acciones que nunca consideraría. Después de que me tiraste como si no valiera nada, te fuiste, respondió él. Nunca te esforzaste por salvar nuestro matrimonio. ¿Esforzarme? Violeta soltó una risa áspera. Hiciste que la seguridad me sacara de nuestra casa durante la noche. Nuestras cuentas fueron congeladas. Hiciste que tus abogados me entregaran los papeles del divorcio durante el funeral de mis padres. ¿A qué se suponía que iba a enfrentarme, Rodrigo? Un breve destello de lo que podría haber sido remordimiento cruzó su rostro, solo para ser rápidamente oscurecido por la familiar fachada helada que ella recordaba de sus últimos momentos juntos. ¿Qué te trae aquí, Violeta? ¿Es eso así? Violeta enderezó sus hombros. Para el puesto. A pesar de lo que puedas creer, no todo gira en torno a ti, Rodrigo. Justo cuando él estaba a punto de responder, un golpe resonó en la sala, y la puerta se abrió para revelar a Laura, de Recursos Humanos, su expresión teñida de remordimiento. Me disculpo por la interrupción, señor Espino, pero... Está bien, Laura, dijo Violeta, mirando hacia la puerta. ¿Está todo bien con Mateo? Está perfectamente bien, le aseguró Laura. Simplemente tenía curiosidad por saber cuánto tiempo más tardaría. Estaré fuera enseguida, aseguró Violeta. Cuando Laura cerró la puerta, Violeta se dio la vuelta para ver a Rodrigo mirándola con una expresión peculiar. Mateo, repitió, ¿tienes un hijo? Violeta mantuvo su mirada sin vacilar. Sí, ¿qué edad tiene? 7. La mandíbula de Rodrigo se tensó. 7. Así que ¿cuándo te casaste de nuevo? No lo hice. Su mirada se agudizó mientras contemplaba en silencio. 7 años. Eso implicaría... Su tez se quedó sin color. Es el mío. La puerta se abrió una vez más, antes de que Violeta pudiera responder. Y esta vez fue el propio Mateo quien asomó la cabeza. Mamá, ¿puedo por favor tomar otra caja de zumo? Laura me dijo que tenía que preguntarte. Violeta logró esbozar una sonrisa. Absolutamente, mi amor. Otra está bien. Pero Mateo había desviado la mirada. Su mirada estaba fija en Rodrigo, su ceño fruncido en profunda concentración. ¿Es usted el señor Espino? Rodrigo parecía paralizado, mirando al niño que reflejaba sus propios asombrosos ojos azules. Sí, soy yo. Mateo entró en la sala con propósito, tendiendo la mano como le habían enseñado. Mi nombre es Mateo Harlow. Es un placer conocerlo. Rodrigo instintivamente extendió la mano, agarrando la pequeña con un suave apretón. Es un placer conocerte también, Mateo. Mateo inclinó la cabeza. Usted se parece al hombre de las fotos antiguas de mi madre. Violeta sintió que su corazón se congelaba. Mateo, ¿por qué no consideras volver con Laura? Terminaré esto en breve. Entendido. Mateo se dirigió a la puerta, pero dudó un momento antes de cruzarla. Señor Espino, ¿le interesa el espacio? Rodrigo pareció luchar por elegir sus palabras. Sí, sin duda. A mí también, respondió Mateo. Una sonrisa radiante iluminó su rostro. Aspiro a ser astronauta en el futuro. Y con eso, desapareció, dejando atrás un profundo silencio. Rodrigo se enfrentó a Violeta. Su rostro una tempestad de sentimientos. Él es mío. Aunque no era una pregunta, Violeta optó por responder de todos modos. Sí, le has impedido estar conmigo.
durante un lapso de 7 años. 8, corrigió Violeta suavemente. Ya estaba esperando cuando me fui. La mano de Rodrigo golpeó la mesa con fuerza. Tus acciones fueron injustificadas. Tenía todo el derecho. Tenía todo el derecho, replicó Violeta. Tus intenciones fueron inconfundiblemente transmitidas. Deseabas alejarte de mí. Él es mi hijo, un hijo del que no tenías ni idea hasta hace solo 5 minutos, señaló Violeta. Un hijo que ha prosperado y encontrado la alegría sin tu presencia en su vida. Rodrigo pareció como si acabara de ser golpeado. ¿Lo sabe? ¿Qué puedo compartir sobre mí mismo? Violeta sacudió suavemente la cabeza. Un gesto sutil que decía mucho. Él entiende que su padre estuvo ausente de su vida. Eso es todo. ¿Eso es todo? La voz de Rodrigo se elevó. ¿Eso es todo? No soy alguien que simplemente se alejó de su hijo. Violeta, soy su padre, y lo has mantenido alejado de mí. ¿Alguna vez lo deseaste? Lo desafió Violeta. Si te hubiera revelado mi embarazo esa noche, ¿habría hecho alguna diferencia? Rodrigo abrió los labios para responder, solo para sellarlos una vez más. El silencio hablaba por sí solo. Eso pensé, murmuró Violeta suavemente. Agarró su portafolio. Debería irme. Espera. La voz de Rodrigo salió inesperadamente áspera. ¿Dónde te alojarás? El Palacete, respondió Violeta. Mañana regresamos a Barcelona. ¿Barcelona? Rodrigo se acercó a ella. ¿Así que has estado en Barcelona todo este tiempo? ¿Es significativo? Preguntó Violeta con un toque de agotamiento. Absolutamente. Tiene importancia. Rodrigo se pasó la mano por el pelo. Un movimiento tan conocido que despertó un profundo dolor en el corazón de Violeta, a pesar de sus esfuerzos por resistirse. No puedes simplemente soltar esta revelación y marcharte, Violeta. Deberíamos tener una conversación. Estamos conversando. Tía, Rodrigo proporcionó una aclaración sobre Mateo. En cuanto a los arreglos, Violeta sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué tipo de arreglos estamos discutiendo? ¿Qué tipo de arreglos? Empecemos por las visitas, sugirió Rodrigo. Él es mi hijo. Tengo derechos. Violeta resaltó. Derechos que nunca te diste cuenta de que deseabas hasta hace solo unos momentos. Eso no altera la verdad de que él me pertenece, afirmó Rodrigo. Deseo conocerlo mejor. ¿Qué pasa cuando el aburrimiento se instala? Preguntó Violeta. Cuando altere el orden cuidadosamente curado de tu vida, ¿lo harás a un lado también? Una mueca de angustia cruzó los rasgos de Rodrigo. ¿De verdad me percibes así? ¿Que abandonaría a mi propio hijo? Me abandonaste a mí, le recordó Violeta. Tu esposa. Eso fue inusual, comentó Rodrigo suavemente. Me has decepcionado. Nunca te traicioné, insistió Violeta, con la voz temblando un poco. Para nada. Sin embargo, tu resolución de verme de la peor manera era tan fuerte que te negaste a escucharme. Por un breve instante, Rodrigo pareció vacilar. Sacudió la cabeza, intentando disipar la niebla de confusión. Únete a mí para cenar esta noche. Es esencial que tengamos una discusión a fondo sobre esto. Creo que esa no es la mejor manera de actuar. Por favor, Violeta. Su voz tenía una cualidad inusual que captó su atención. Un toque de fragilidad. Solo cenar, por el bien de Mateo. Violeta hizo una pausa. Su incertidumbre era evidente, antes de dar un asentimiento vacilante. Está bien. Cena. Sin embargo, Mateo no estará presente. No te referiré a él como su padre hasta que tenga claridad sobre tus intenciones. Rodrigo inclinó la cabeza con un gesto rígido. Eso parece razonable. A las 8 en punto, en el lugar de Daniel. Haré arreglos para que se envíe un vehículo. Puedo arreglármelas para llegar por mi cuenta, dijo Violeta mientras se movía hacia la puerta. Violeta, la llamó Rodrigo. Ella vaciló, pero se mantuvo de espaldas.
Él parece ser un joven bastante extraordinario. Violeta permitió que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. Sí, lo es. Abrió suavemente la puerta. Es lo más increíble que ha entrado en mi vida. Mientras se alejaba, Violeta sintió la mirada de Rodrigo en su espalda. La primera etapa de su estrategia se había ejecutado con éxito. Esta noche marca el comienzo de la siguiente etapa, el ajedrez de la venganza. Después de 8 años de planificación meticulosa, de levantarse de las cenizas, de sanar de las profundas cicatrices de la traición, por fin estaba preparada para reclamar todo lo que el hombre le había robado. De lo que Rodrigo no era consciente, de lo que no podía ni siquiera imaginar, era que la cena de esa noche tenía una importancia más allá de Mateo. El asunto concernía a los documentos guardados en la caja fuerte del hotel de Violeta. Archivos que podrían llevar a la caída de Industrias Espino, dejando todo en ruinas. Archivos de inmenso valor, o al menos merecedores de una consecuencia tan drástica. Violeta se paró frente al espejo en su suite del hotel, ajustando cuidadosamente la tela de su vestido negro. Sencillo, pero refinado, infundido con un toque de audacia. Una prenda hecha para la confrontación. «Te ves hermosa, mamá», dijo Mateo desde su lugar. Sentado con las piernas cruzadas en la cama, con una enciclopedia del espacio abierta ante él, Violeta sonrió al ver la imagen de su hijo en el espejo. «Te lo agradezco, cariño. ¿Vas a cenar con el señor Espino?», preguntó Mateo, su mirada volviendo a las páginas. «¿El caballero de hoy?». La mano de Violeta se detuvo. «Sí». «¿Qué te hizo llegar a esa conclusión?». Mateo simplemente se encogió de hombros. «Te oí hablar por teléfono con la tía Sofía. Mencionaste su nombre». Violeta decidió pisar con más cuidado en sus conversaciones. Mateo siempre había tenido un ojo agudo, pero recientemente parecía notar cada detalle. «El señor Espino y yo necesitamos hablar sobre algunos asuntos. ¿Es él el de tus fotos antiguas? ¿El que está guardado en la caja debajo de tu cama?». Violeta giró para encontrarse con la mirada de su hijo. «¿Has estado revisando mis pertenencias?». Mateo mostró una cierta timidez, una sutil admisión de su situación. «El mes pasado, me embarqué en una búsqueda de mi regalo de cumpleaños. Por casualidad, me tropecé con la caja». Hizo una pausa, la incertidumbre destellando en sus ojos. ¿Podría ser mi padre? La pregunta se cernía en el ambiente. Violeta siempre había anticipado este momento. Sin embargo, lo había imaginado de una manera diferente. Lo había planeado de otra forma. «¿Por qué preguntas eso?», desvió ella, sentada en el borde de la cama. Mateo comentó con un toque de simplicidad. «Tiene ojos como los míos». Cuando me miró hoy, había una mirada de asombro genuino en su rostro, como si se hubiera encontrado con un fantasma. La mente aguda del niño siempre había demostrado ser tanto un regalo como un obstáculo. Violeta dejó escapar un suspiro cansado. «Esto es bastante complicado, Mateo. Parece que a menudo recurres a esa respuesta cuando te enfrentas a una pregunta que preferirías evitar». A pesar de su mejor juicio, Violeta se encontró riendo. «Eres bastante listo, ¿no?». Mateo asintió solemnemente. «Eso es lo que el director de la escuela también cree». Violeta extendió su mano para acariciar suavemente su cabello. «El señor Espino y yo nos conocimos hace muchos años, antes de que llegaras a este mundo. ¿Te casaste con él?». Mateo siguió adelante. Violeta hizo una pausa por un momento antes de dar un leve asentimiento. «Sí, nos casamos. Él es mi padre». Esta vez no fue una pregunta, y Violeta sintió una constricción en su pecho. Esta no era la forma en que se suponía que iba a suceder. No en este momento. «Sí, desde un punto de vista biológico, la respuesta es afirmativa».
¿Por qué no lo compartiste conmigo? Debido a eso, Violeta luchó por encontrar la expresión perfecta. A veces, incluso los adultos cometen errores. A veces, su dolor inflige heridas tan profundas que su presencia se vuelve insoportable para el otro. ¿Te causó dolor? La voz de Mateo tenía una tranquila intensidad. Los pensamientos de Violeta corrieron de vuelta a esa noche tormentosa de 8 años atrás. Las duras acusaciones, la ira helada reflejada en la mirada de Rodrigo, y los guardias de seguridad que la sacaban de su casa, dejándola solo con la ropa que llevaba puesta y su bolso. Recordó las noches que pasó en su coche, abrumada por el shock y la angustia, incapaz de contemplar su próximo destino. «Ya, sí», murmuró suavemente. «Me causó mucho dolor. Entonces no me gusta», declaró Mateo, cerrando su libro con un golpe decisivo. «No es tan sencillo como eso, Mateo». Violeta eligió sus palabras con gran precisión. «El señor Espino no sabía de tu existencia hasta hoy». Mateo frunció el ceño. «¿Qué nos detiene? Cuando me causó dolor, elegí alejarme. Nunca le mencioné que estaba esperando un hijo. ¿Cuál es la razón?». Una pregunta aparentemente sencilla, que se convierte en una respuesta compleja. ¿Cómo podría transmitirle a un niño de 7 años la compleja mezcla de orgullo, dolor y miedo que había influido en su elección? ¿Cómo podría revelarle la evidencia que había descubierto más tarde? La corrupción incrustada en Industrias Espino que Rodrigo había orquestado o ignorado a sabiendas. Admito que tenía miedo, un sentimiento que tenía algo de verdad. Preocupada de que no estuviera a la altura como padre para ti. ¿Es esa la razón por la que llegamos aquí? Es posible que me conozca». Violeta hizo una pausa, la incertidumbre destellando en su mente. Ella reconoció que, en parte, pero también por el bien de mi carrera. Y hay algunos asuntos que debo abordar con el señor Espino de nuestra historia. Un golpe repentino en la puerta rompió el momento. «Esa debe ser Laura», comentó Violeta, sintiéndose agradecida por el cambio de enfoque. Había organizado para que Laura de Recursos Humanos cuidara de Mateo esta noche, una decisión calculada. Laura se encontraba navegando por los sistemas internos de Industrias Espino, vigilando a Mateo. Mientras tanto, sin saberlo, un programa en la computadora portátil de Violeta estaba duplicando sigilosamente archivos de la unidad USB que Laura había traído inadvertidamente. Violeta abrió la puerta de par en par, revelando a Laura al otro lado, con su sonrisa radiante y acogedora. «Hola, señora Harlow. Saludos, Mateo. Recogí una selección de películas y videojuegos». Levantó una bolsa en alto. «Espero que eso sea aceptable». «Eso es perfecto», comentó Violeta. «Realmente aprecio su disposición a intervenir con tan poca antelación». «No hay problema en absoluto», dijo Laura mientras entraba en la suite. «El señor Ramos se acercó a mí directamente. Parece que podría estar arrepentido de la incomodidad de esta mañana». Violeta la tranquilizó, diciendo que no era su culpa. Miró a Mateo. «Asegúrate de ser amable con Laura, ¿de acuerdo? No tardaré demasiado». «¿Puedo quedarme despierto por ti?», preguntó Mateo. «Esta noche no, amigo mío. La hora ya ha pasado de tu hora habitual de descanso. Continuaremos nuestra conversación mañana. Te lo aseguro». Ella presionó suavemente sus labios en la coronilla de su cabeza, murmurando un afectuoso «te quiero», antes de alcanzar su bolso y salir por la puerta. Mientras cerraba la puerta, notó que Laura estaba organizando su portátil en el escritorio, posicionado perfectamente al lado de la propia computadora de Violeta, justo como lo habían planeado. El restaurante estaba a un breve paseo de la plaza, y Violeta intencionalmente hizo su entrada 10 minutos tarde. Un sutil cambio en la dinámica que permitía a Rodrigo ser el que esperara esta vez.
El maître la guió a un comedor íntimo, escondido en la parte trasera del restaurante, donde Rodrigo esperaba su llegada. Se había puesto un traje de color carbón que le quedaba perfecto, y por un momento fugaz, Violeta se encontró recordando su primera cita. «Te ves hermosa», dijo, y la genuina calidez en su voz la tomó por sorpresa. «Gracias», dijo ella, instalándose en la silla que un camarero le había apartado amablemente. «Vino». Rodrigo agitó la mano hacia una botella de Chateau Margaux. «Lo recordaste», dijo Violeta, su voz teñida de sorpresa. Siempre había sido su favorito durante su matrimonio. «Recuerdo cada detalle sobre ti, Violeta», murmuró Rodrigo mientras el camarero llenaba 2 copas, «a pesar de tus suposiciones». El camarero se retiró discretamente, permitiéndoles disfrutar de su soledad en la habitación bellamente decorada. «¿Dónde está Mateo esta noche?», preguntó Rodrigo, saboreando un sorbo de su vino. Violeta respondió, «En el hotel con una niñera. En realidad es Laura del Departamento de Recursos Humanos». Las cejas de Rodrigo se arquearon de sorpresa. «¿Confías en mis empleados para cuidar de nuestro hijo, pero no confías en mí? He conocido a Laura durante 12 horas completas, lo cual es precisamente 12 horas más que tu familiaridad con Mateo». Rodrigo colocó su copa con cuidadosa precisión. «¿Es realmente mi decisión?» «Sí», coincidió Violeta. «Me perteneció a mí. Una decisión a la que llegué después de que me desecharas como si no valiera nada, alimentada por falsedades». «No eran falsedades, Violeta». La voz de Rodrigo adquirió un tono acerado. «He revisado los correos electrónicos. Noté las transacciones de nuestras cuentas a la tuya personal. $500,000 de euros drenado en un lapso de 6 meses. Posteriormente, las comunicaciones a Javier sobre la cita en Buenos Aires, una vez que hubieras gestionado tus asuntos». Violeta soltó una risa áspera. «¿Se te ocurrió alguna vez preguntar sobre ello? ¿Puedo tener la oportunidad de aclarar mi perspectiva?» «¿Qué necesitaba aclaración? Mi esposa me estaba robando y conspirando para irse con mi amigo más cercano». «Tu amigo», recalcó Violeta. «Solo tenía una fugaz familiaridad con Javier Montero. Él era tu confidente del internado, tu compañero en las aventuras de pesca. A lo largo de todo nuestro matrimonio, quizás tuve 10 conversaciones con él. Los correos electrónicos eran fraudulentos». Violeta lo interrumpió abruptamente. «Si solo me hubieran concedido 5 minutos para presentar mi caso, podría haberte demostrado mi punto claramente». Rodrigo la miró fijamente. «¿Qué podría motivar a alguien a fabricar correos electrónicos entre tú y Javier?» Violeta lo dijo sin rodeos. «Para deshacerse de mí, para crear una división entre nosotros. Y funcionó espléndidamente, ¿no? Estabas tan ansioso por asumir lo negativo sobre mí». Una chispa de incertidumbre pasó por la expresión de Rodrigo. «Si lo que dices tiene algún peso, entonces, ¿por qué no tomaste una posición en contra? ¿Qué podría llevar a alguien a desaparecer durante 8 años?» Violeta saboreó su vino, pesando sus palabras con precisión. Cuando la persona que más aprecias en la vida te desecha sin un momento de vacilación, te transforma. Mi corazón se hizo añicos. Me encontré esperando un bebé y, de repente, sin un centavo. Enfrentarme a ti y a tu equipo de expertos legales no estaba precisamente en lo más alto de mi agenda. «Estabas esperando un bebé», repitió Rodrigo, su voz vacía. «Acompañada de mi pequeño. Nunca me lo mencionaste». «¿Habría hecho alguna diferencia?», lo desafió Violeta. «¿O habrías pensado que estaba tratando de atraparte? En cuanto a que el bebé no fuera tuyo». Rodrigo se encogió. «Nunca haría eso». «¿No lo harías?», insistió Violeta. «Pensaste que podría cometer robo y traición sin ninguna prueba real. ¿Por qué no incluir el atrapar un bebé en la lista?» Justo cuando Rodrigo estaba a punto de responder, el camarero reapareció con sus aperitivos, creando una breve pausa en la conversación. Una vez que se encontraron solos de nuevo, la voz de Rodrigo emergió,
suave y contenida. Mateo parece extraordinario, inteligente, perfectamente equilibrado. Ella coincidió, incapaz de ocultar el orgullo que teñía su tono. En la cima de su clase, lee para una audiencia de 5º grado, fascinado por el cosmos y las maravillas de la ciencia. Justo como yo, murmuró Rodrigo suavemente. Cuando era niño, soñaba con explorar el cosmos como astronauta. Violeta asintió. Lo mencionaste una vez, después de nuestro viaje al Centro Espacial de Madrid durante nuestra luna de miel. Una fugaz sonrisa se dibujó en los labios de Rodrigo. ¿Recuerdas eso? También lo recuerdo todo, Rodrigo. El silencio los envolvió, grueso con recuerdos y cosas no dichas. Esta noche, finalmente, Violeta reveló. Él preguntó por ti. Mateo, has descubierto una colección de fotografías antiguas. Preguntó si eras su padre. El tenedor de Rodrigo tintineó contra su plato. ¿Qué le dijiste? La verdad. De hecho, desde un punto de vista biológico, eso es exacto. Biológicamente, repitió Rodrigo, su mandíbula apretada, como si eso fuera todo. En este momento eso es todo, señaló Violeta. No has cumplido el papel de un padre en ningún sentido significativo, porque no me diste la oportunidad, replicó Rodrigo, la frustración volviendo a su tono. ¿Qué viene después?, preguntó Violeta. Ahora que tienes este conocimiento sobre él, ¿qué es lo que deseas, Rodrigo? ¿De verdad? Rodrigo se reclinó en su silla, su rostro una máscara de inescrutabilidad. Deseo conocer mejor a mi hijo. Deseo que él realmente me entienda. Ya he perdido 7 años de su vida. No puedo soportar perder más. ¿Qué sugerencias tienes para lograr eso? Nuestra casa está en Barcelona. Tu existencia se desarrolla en este momento. Vuelve atrás, instruyó Rodrigo con naturalidad. Haré arreglos para que tengas un apartamento. Cubriré los costos de la educación de Mateo. Podemos establecer un acuerdo de custodia. Violeta soltó una carcajada llena de incredulidad. ¿Es realmente tan sencillo? ¿De verdad crees que cambiaría por completo nuestras vidas solo porque has elegido ahora asumir el papel de un padre? Él es mi hijo, afirmó Rodrigo, su voz elevándose un poco. Él es mi hijo, insistió Violeta. Fui yo quien lo crió. Yo fui la que estuvo a su lado durante su enfermedad, guiándolo a través de las páginas de los libros, aliviando sus rodillas raspadas con besos suaves y desterrando las sombras que acechaban debajo de su cama. Eres simplemente un maestro de la genética. El destello de angustia en su mirada trajo un deleite perverso a Violeta. Excelente. Permítele sentir dolor. Permítele experimentar incluso una pequeña parte de lo que ella había soportado. Tengo derechos, dijo Rodrigo suavemente. Derechos bajo la ley. ¿Estás implicando algo amenazante?, preguntó Violeta, su voz teñida de una suavidad peligrosa. Simplemente estoy presentando un hecho, respondió Rodrigo. Si me presionas, tomaré acciones legales. Dados mis recursos, ¿quién crees que saldrá victorioso? Un escalofrío recorrió el cuerpo de Violeta. Este era el Rodrigo que persistía en su memoria de esos últimos momentos. Fríamente preciso, esgrime su autoridad como si fuera una espada. ¿De verdad someterías a Mateo a eso? ¿Una lucha por la custodia? No quiero, dijo Rodrigo. Sin embargo, lo haré si es necesario. Violeta dejó a un lado su servilleta, una idea comenzando a tomar forma en sus pensamientos. ¿Qué pasaría si decidiera quedarme en Madrid por un tiempo? Una fase de prueba. ¿Por qué no te tomas el tiempo para familiarizarte con Mateo y explorar cómo se desarrollan las cosas? Rodrigo pareció sorprendido por su admisión. ¿Harías eso? Para el beneficio de Mateo, comentó Violeta, observándolo intensamente. Solo si aceptas mis condiciones. ¿Cuáles son? Inicialmente procedemos con precaución. Te abstienes de revelar que eres su padre de inmediato. Establece una conexión con él inicialmente. Rodrigo asintió vacilante.
Eso parece razonable. ¿Qué más hay? Estoy buscando un trabajo, expresó Violeta. Uno genuino, no un acto de caridad. He invertido tanto esfuerzo en mi carrera que no la abandonaré ahora. Me temo que no puedo contratarte en Industrias Espino, declaró Rodrigo sin ninguna emoción. Esto parece demasiado complejo, coincidió Violeta. No en Industrias Espino. Sin embargo, posees valiosas conexiones. Lo que busco es simplemente una o dos introducciones. Rodrigo la observó intensamente durante un largo periodo. ¿Qué pasa con la tercera condición? Violeta mantuvo su enfoque en él. Transparencia financiera completa con respecto a Industrias Espino. Si estoy pensando en vincular el futuro de Mateo con tu empresa, debo estar segura de su estabilidad. Eso es ridículo, se burló Rodrigo. Mi empresa se destaca como una de las más exitosas del país. Si ese es el caso, entonces no tienes nada que ocultar, comentó Violeta, encogiéndose de hombros. Estas son mis condiciones. Rodrigo entrecerró los ojos. Su mirada se agudizó. ¿Qué hace que eso parezca la verdadera motivación para tu presencia? ¿En qué juego estás inmersa, Violeta? Ningún juego, dijo Violeta con una facilidad practicada. Simplemente salvaguardando el bienestar de mi hijo. ¿Estamos de acuerdo entonces? Rodrigo hizo una pausa. Su sospecha era evidente con respecto a su inesperada disposición a ayudar. Busco la custodia legal conjunta. En última instancia, comentó mientras notaba el cambio en el semblante de Violeta. Después de que Mateo y yo hayamos construido una conexión, Violeta fingió reflexionar sobre ello. Vamos a profundizar en ello. Después del período de prueba, ¿cuál es la duración? Violeta propuso un período de 3 meses. Esto debería proporcionarnos el tiempo suficiente para determinar si este arreglo es viable. Rodrigo inclinó la cabeza con deliberación. Muy bien, han pasado 3 meses. Él extendió su mano sobre la mesa. Se ha llegado a un acuerdo. Violeta agarró su mano, luchando por mantener una fachada tranquila, incluso cuando las oleadas de victoria surgían dentro de ella. Sus dedos rozaron los suyos con una sensación de familiaridad, trayendo momentáneamente recuerdos del hombre que una vez había amado, antes de que la ambición y la paranoia lo transformaran en un extraño que ya no podía identificar. Por los nuevos comienzos, declaró Rodrigo, levantando su copa de vino. Por los nuevos comienzos, repitió Violeta, chocando su copa contra la suya, su mente divagando hacia los finales definitivos. El resto de la comida se desarrolló en una extraña coreografía de decoro, intercalada con fugaces recordatorios de su conexión una vez cerrada. Rodrigo compartió con ella la historia del fallecimiento de su madre, que había ocurrido 2 años antes. La noticia golpeó a Violeta con una profunda sensación de tristeza, ya que Leonor Espino siempre le había mostrado amabilidad. Violeta relató historias cuidadosamente elegidas de los años de formación de Mateo, observando la mezcla de felicidad y tristeza que parpadeaba en el rostro de Rodrigo con cada hito que no había experimentado. Cuando se sirvió el postre, Violeta notó que Rodrigo estaba empezando a bajar la guardia. Cuando sonrió ante el cuento de Mateo, de 5 años, intentando construir una nave espacial con cajas de cartón, era una sonrisa genuina, del tipo que anteriormente había hecho que su corazón se acelerara. Realmente me recuerda a mí mismo a esa edad, comentó Rodrigo, sacudiendo la cabeza con asombro. Mi madre a menudo contaba historias de encontrarme durmiendo entre una colección de libros espaciales y modelos sin terminar. Violeta comentó que él también capta tu atención. Una vez que comienza una tarea, persevera hasta que se completa, sin importar cuánto tiempo le tome. Rodrigo reconoció que la terquedad es un rasgo profundamente arraigado en el linaje de los Espino. Después de un momento de silencio, me gustaría que llevara mi apellido, y así
La fugaz calidez se disipó en el aire. Esa no es una opción en este momento, declaró Violeta con convicción. Él pertenece a la familia Espino, Violeta, el único y último descendiente de mi linaje. Él es un Harlow, aclaró Violeta. Esa ha sido su esencia durante toda su existencia, porque tú decidiste mantenerlo alejado de mí, le recordó Rodrigo, su voz teñida de nueva furia. No vamos a pasar por esto de nuevo, comentó Violeta, apartando su plato de postre. El pasado queda atrás. Mantengamos nuestros ojos en lo que nos espera. ¿De acuerdo? Rodrigo dejó escapar un lento aliento, claramente trabajando para controlar su ira. De hecho, tienes razón. Me disculpo, señaló al camarero para la cuenta. ¿Podrías recordarme dónde te estás hospedando? El palacete, ¿verdad? Un coche será arreglado para llevarte de vuelta. Eso no es necesario, dijo Violeta levantándose. La noche es bastante agradable. Daré un paseo. Rodrigo murmuró algo sobre su independencia, dejando a Violeta insegura de si su tono transmitía admiración o crítica. Fuera del restaurante, un silencio incómodo permaneció entre ellos. Aprecio la cena, comentó Violeta con un toque de formalidad. ¿Cuándo podré ver a Mateo? Rodrigo se quedó con las manos en los bolsillos, un aire inusual de incertidumbre sobre él. Violeta decidió llevarlo al Parque del Retiro mañana, junto al tranquilo estanque de los barcos. Mediodía. Rodrigo asintió. Estaré presente. Hizo una breve pausa antes de añadir. Para lo que valga, Violeta. Parece una eternidad desde la última vez que nos conectamos. La repentina revelación la tomó por completo por sorpresa. Después de 8 años de planear meticulosamente su venganza y fortalecer su corazón contra él, sus simples palabras se cernían, amenazando con destrozar su inquebrantable resolución. «Buenas noches, Rodrigo», dijo ella, dándose la vuelta antes de que él pudiera vislumbrar la confusión en su mirada. Mientras caminaba de regreso al hotel, los pensamientos de Violeta surgieron con intensidad. Una parte de ella se sentía triunfante. Todo se estaba desarrollando como estaba previsto. Rodrigo ya le estaba proporcionando lo que buscaba. Momentos en Madrid, entrada a su reino y pronto entrada a Industrias Espino. Los documentos financieros a los que su contacto había aludido pronto serían accesibles. Sin embargo, otro aspecto de ella, uno que creía que se había desvanecido, se agitó por el auténtico dolor reflejado en la mirada de Rodrigo mientras relataba los años perdidos con su hijo. Él, después de todo, había recordado su vino preferido. A través de su sincero reconocimiento de su ausencia, podría haber cometido un error. Había una narrativa más profunda detrás de su separación que ella desconocía. Violeta desestimó las dudas con un decidido movimiento de cabeza. No podía permitirse la ternura ahora, no cuando estaba tan cerca de lograr su ambición. Rodrigo Espino la había destrozado una vez. Se negó a permitirle la oportunidad de repetir sus acciones. En su habitación de hotel, descubrió a Laura absorta en una revista, mientras Mateo dormía plácidamente en su cama. «¿Cómo estuvo?», murmuró Violeta suavemente. «Un sueño absoluto», respondió Laura, recogiendo sus pertenencias. «Extremadamente cortés y muy inteligente. Realmente has sobresalido con él, Sr. Harlow». «Gracias», dijo Violeta mientras la acompañaba a la puerta. «Gracias por estar aquí para presenciar su actuación esta noche. Cuando lo necesite, solo hágamelo saber», respondió Laura con una sonrisa brillante. «Mi portátil está procesando esa actualización de software a la que se refirió, pero debería estar completa por la mañana». «Excelente», comentó Violeta, luchando por mantener un semblante compuesto. «Dulces sueños, Laura». Una vez que la puerta hizo clic, Violeta corrió a su portátil para ver lo que le esperaba. El programa había tenido éxito.
La unidad USB de Laura estaba completamente duplicada. Mañana, mientras Rodrigo disfrutaba de un día alegre con Mateo en el parque, Violeta estaría descubriendo meticulosamente los secretos que Javier Montero había ocultado todos estos años. Javier Montero, el compañero más antiguo de Rodrigo, de quien se rumoreaba que había estado involucrado en una relación romántica con Violeta. El hombre que había desaparecido sin dejar rastro 3 días después de la decisión de Rodrigo de dejar a un lado a Violeta. Un hombre fue descubierto 2 semanas después en una habitación de hotel en Buenos Aires, un aparente suicidio. Sin embargo, Violeta era consciente de la verdad. Javier no fue responsable de su propia muerte. Era consciente de mucho más de lo que debería haber sido, justo como ella lo era en este momento, y ese conocimiento estaba destinado a poner a Rodrigo Espino de rodillas. Violeta cerró su portátil y caminó hacia la ventana, mirando el resplandeciente horizonte de Madrid. Durante 8 años, la venganza había alimentado su existencia, su motivación para levantarse cada día. Ahora que estaba tan cerca, ¿por qué de repente se sentía tan amarga? Echó un vistazo fugaz a Mateo, que yacía en un sueño tranquilo, felizmente ignorante de la tempestad que se gestaba en las sombras. ¿Estaba tomando la decisión correcta? ¿Podría su búsqueda de venganza finalmente llevarla a la tranquilidad que anhelaba? ¿O simplemente la llevaría a pérdidas adicionales con Mateo a la vanguardia? Después de 8 largos años, una chispa de duda se coló en la mente de Violeta por primera vez. Verdad y redención. Bajo el brillante sol del mediodía, el Parque del Retiro brillaba con vida mientras Mateo corría hacia adelante, cautivado por los pequeños veleros que navegaban con gracia en el estanque de los barcos. Violeta lo observó desde un banco, con el corazón pesado por la revelación que había desenterrado en los archivos de Laura la noche anterior. Realmente tiene una pasión por el espacio, ¿verdad? Violeta reconoció la voz de Rodrigo sin necesidad de darse la vuelta. Tan pronto como encontró su voz, ella respondió mientras él se sentaba a su lado. Rodrigo vestía vaqueros y un suéter, un marcado contraste con su típico atuendo corporativo. Parecía más joven, pareciéndose al hombre del que una vez se había enamorado. ¿Le informaste que estaría presente?, preguntó, con la mirada fija en Mateo con gran interés. Sí, es consciente de que nos estamos reuniendo con un amigo mío. Violeta hizo una pausa, la incertidumbre destellando en su mente. Rodrigo, antes de que nos dirijamos allí, hay algo que necesito discutir contigo. ¿Qué es exactamente? Violeta inhaló profundamente. Descubrí algo en los archivos que recuperé de la unidad USB de Laura. Perdóname, ¿qué dijiste? Javier no se quitó la vida, ¿verdad?, preguntó Violeta suavemente. La tez de Rodrigo se desvaneció a un tono fantasmal. ¿A qué te refieres? Poseo los correos electrónicos, Rodrigo. Los genuinos, no las imitaciones que alguien te reenvió. Javier desenterró una revelación dentro de la División Sudamericana de Industrias Espino. Actividades de extracción ilegales, incumplimientos de las regulaciones ambientales y pagos corruptos a funcionarios. Violeta observó su expresión intensamente. Definitivamente iba a denunciar, ¿verdad? Esa es la razón por la que se acercó a mí. Rodrigo se levantó de repente. Esto es completamente ridículo. Si estás intentando coaccionarme, Violeta interrumpió. No lo estoy. Busco comprender los verdaderos eventos que se desarrollaron. El mismo día en que me dejaste, Javier se acercó a mí con esto. Ella levantó su teléfono, revelando un correo electrónico que había ocultado durante 8 largos años. Me estaba advirtiendo, Rodrigo. Sintió que alguien estaba orquestando un plan para hacerme a mí el chivo expiatorio.
Sé el lente a través del cual alguien ve el mundo. Ten cuidado con todos, incluso con Ro. Mañana tengo una reunión programada con el denunciante. Nos pondremos en contacto cuando sea seguro. Elimina esto. Vive. Nunca llamó. Violeta murmuró suavemente. 3 días después, fue descubierto en Buenos Aires, y yo me encontré sola, llevando una vida dentro de mí, pero sintiéndome vacía. Rodrigo se desplomó en el banco, su rostro pálido y agotado. Yo no lo hice, nunca. ¿Qué quieres decir con nunca? Absolutamente no, o tal vez nunca fue ordenado. La voz de Violeta fue inflexible. Nunca habría lastimado a Javier, dijo Rodrigo, su voz densa con emoción. Se sentía como de la familia para mí. Entonces, ¿quién fue?, preguntó. Rodrigo se pasó los dedos por el pelo. Debe haber sido Manuel, mi superior de esa época. Violeta recordó. El primo de tu madre, la persona que esencialmente asumió el papel de tu tutor después de la muerte de tu padre. Sí. Él estaba supervisando nuestras operaciones en Sudamérica. Si Javier descubrió algo... Rodrigo la miró. La angustia se reflejó en sus ojos. Violeta, debes confiar en mí. Yo no lo sabía. Pero pensaste que te había traicionado, dijo Violeta. El dolor aún fresco. Pensaste que te estaba robando, traicionándote con tu compañero más cercano. Me desechaste sin un momento de vacilación. Me presentaron pruebas, dijo Rodrigo débilmente. Violeta aclaró. Te presentaron solo lo que Manuel quería que vieras. ¿Qué era más reconfortante de aceptar que la realidad de que la persona que te crió y en la que confiaste para tu negocio era deshonesta? La risa de Mateo resonó sobre el estanque, captando su atención. Había impulsado con éxito uno de los barcos hacia adelante con un empujón impresionante. ¿Cómo vas a utilizar esta información?, preguntó Rodrigo suavemente. Violeta se lo había preguntado durante toda la noche. Su estrategia inicial estaba bien definida. Descubrir el engaño dentro de Industrias Espino, manchar el nombre de Rodrigo y reclamar todo lo que él le había quitado injustamente. Después de 8 años de dedicación, finalmente estaba a punto de lograr su sueño. Sin embargo, mientras observaba la euforia de Mateo y el auténtico asombro y dolor de Rodrigo, sintió que su resolución comenzaba a flaquear. No estoy segura, confesó. Una parte de mí todavía anhela reducir tu universo a cenizas. No puedo culparte, murmuró Rodrigo suavemente. Te he decepcionado, Violeta. Nos decepcioné. Su confesión la tomó por sorpresa. El Rodrigo que ella recordaba nunca habría asumido la responsabilidad tan fácilmente. Mamá, mira. Mateo hizo señas, su entusiasmo palpable mientras saludaba con fervor. ¿Puedo presentarle mi barco al señor Espino? Violeta hizo una pausa por un momento antes de dar un leve asentimiento. Adelante. Rodrigo se mantuvo quieto mientras Mateo se acercaba, una sonrisa cautelosa en sus labios. Hola, Mateo. Qué impresionante embarcación tienes. Es la más rápida, proclamó Mateo con orgullo. Me di cuenta de que es esencial posicionarla perfectamente en relación con el viento. Pensamiento inteligente, comentó Rodrigo, agachándose para mirar a Mateo a los ojos. Cuando era niño, también corría barcos justo en este lugar. ¿Es eso así? Los ojos de Mateo brillaron de curiosidad. ¿Has salido victorioso? A veces, confesó Rodrigo. Sin embargo, había un niño, Tomás, que siempre lograba superarme. ¿Qué hiciste? Rodrigo compartió cómo observó el método de lanzamiento del barco. Analizó la técnica y luego se dedicó a practicar hasta que mejoró aún más. Mateo asintió solemnemente. Eso es lo que mi madre siempre dice. Participar en la práctica constante y la observación aguda mejora tus habilidades en cualquier empeño. Tu madre posee una gran sabiduría, comentó Rodrigo, mirando a Violeta con un toque de admiración en su mirada.
¿Te apetece intentarlo? Mateo preguntó, extendiendo una oferta de su barco a Rodrigo. El modesto acto, este ligero ofrecimiento de fe, pareció envolver a Rodrigo. Respiró hondo antes de responder. Sería un honor. Violeta los observó mientras se dirigían al borde del estanque. Rodrigo pendiente de cada palabra, mientras Mateo detallaba su técnica de lanzamiento. Una sensación se constriñó dentro de su pecho. No era dolor, sino más bien un anhelo conmovedor por las posibilidades que se habían escapado. Durante una hora, se sentó en el banco, viéndolos mientras corrían barcos, compartían risas y participaban en animadas discusiones sobre el espacio, la ciencia y el béisbol. Mateo, típicamente cauteloso con las caras desconocidas, parecía inexplicablemente atraído por Rodrigo, evocando una mezcla de calidez y malestar en Violeta. Se sentía como si un fragmento de su ser reconociera a su padre, aunque nunca se hubieran cruzado. Al regresar al banco, las mejillas de Mateo brillaban de euforia. «Mamá, el señor Espino también conoce al Capitán Nova. Posee todos los cómics, incluidos los esquivos». «¿Es realmente el caso?», respondió Violeta, arqueando una ceja hacia Rodrigo. «Hay ciertas cosas que nunca superas», comentó Rodrigo, una sonrisa autocrítica en sus labios. «Mateo, ¿puedo tener un momento para hablar con tu mamá en privado?». Mateo miró de un lado a otro. Su perspicacia se agudizó en ese momento. «¿Es sobre asuntos de adultos?». «Sí», confirmó Violeta. «¿Por qué no compruebas si puedes superar tu récord de la travesía más rápida?». Tan pronto como Mateo ya no estaba al alcance del oído, Rodrigo se enfrentó a Violeta, su semblante serio. «Debo corregir esto, Violeta. ¿De qué manera?». «Los últimos 8 años son irreversibles», concedió Rodrigo. «Sin embargo, estoy dispuesto a aceptar la responsabilidad por los eventos que transcurrieron. En cuanto a las acciones de Manuel tomadas en mi nombre con mi empresa, ¿realmente estás dispuesta a arriesgar a Industrias Espino?». Violeta albergaba dudas. «Todo tu legado». «¿De qué tipo de legado estamos hablando?», preguntó Rodrigo con un borde afilado en su voz. «¿Es este un negocio fundado en el engaño? ¿Una riqueza manchada por la violencia? ¿Qué tipo de precedente establecería eso para Mateo?». Violeta lo examinó de cerca, buscando cualquier signo de deshonestidad, pero sin descubrir nada más que determinación. «¿Qué propones exactamente?». «Ayúdame», declaró Rodrigo sin rodeos. «Ayúdame a organizar mi negocio. Revelaremos la verdad sobre Manuel, rectificaremos cualquier mal causado por nuestras acciones y revisaremos todo nuestro enfoque si es necesario». Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. «Me niego a perder a mi hijo de nuevo, Violeta. Me niego a ser el que permita que esto ocurra por más tiempo». «¿Qué te hace digno de confianza?», la desafió Violeta. «¿Después de todo lo que ha transcurrido?». «¿Cómo sabes?», respondió Rodrigo. «La versión auténtica de mí mismo, no la persona en la que me transformé, cuando permití que el miedo y el deseo de éxito oscurecieran mi claridad». Con cautela, le extendió la mano. «Parece que una parte de ti todavía tiene alguna preocupación, o de lo contrario, no estaríamos inmersos en este diálogo. Habrías llevado inmediatamente tus hallazgos a los medios de comunicación». Violeta mantuvo su mano justo donde estaba. «Llegué aquí buscando justicia, Rodrigo. Entonces ayúdame a que se cumpla», le imploró. «El enfoque correcto, no una retribución que inflige dolor a todos, incluido Mateo, sino una forma de justicia que tiene el potencial de sanar algunas de las cicatrices». Justo cuando Violeta estaba a punto de responder, su teléfono sonó de repente. Mientras miraba la pantalla, un ceño fruncido se dibujó en su frente. «Es Laura del Departamento de Recursos Humanos». «Qué peculiar», respondió, y un escalofrío la recorrió al escuchar el tono desesperado de Laura. «Sinceramente me disculpo, señor Harlow. No estoy segura de cómo ocurrió.
pero alguien obtuvo acceso remoto a mi computadora anoche. Todos mis archivos eran accesibles, incluidos los archivos de personal del equipo ejecutivo. Parece que todo ha sido borrado. TI sugiere que parece ser un ataque deliberado. La mirada de Violeta se desvió hacia Rodrigo. ¿Alguien preguntó por esos archivos en particular? Esa es la cosa, comentó Laura, su voz temblando. Justo ayer, el señor Ramos preguntó por los archivos antiguos pertenecientes a Manuel Espino. Mencionó que tenía que revisar algo de hace 5 años. ¿Eduardo Ramos?, preguntó Rodrigo, habiendo oído la conversación. ¿El que está a cargo de las adquisiciones? Los pensamientos de Violeta surgieron con intensidad. Laura, ¿podrías decirme dónde está Eduardo en este momento? Esa es la razón por la que me puse en contacto, mencionó Laura. Acaba de vaciar su oficina. Seguridad informó que se marchó a toda prisa hace aproximadamente 20 minutos. Rodrigo ya se había puesto de pie. Se refirió a él como el protegido de Manuel. Su tono era pesado con seriedad. Siempre han compartido un fuerte vínculo. Una terrible comprensión se instaló en Violeta. Si se da cuenta de que estamos detrás de ellos, ambos miraron a su alrededor buscando a Mateo, pero la zona junto al estanque donde había estado jugando estaba desierta. ¡Mateo! La voz de Violeta tembló mientras lo llamaba. Una ola de pánico se hinchaba dentro de ella. ¡Mateo! Rodrigo corrió hacia adelante, sus ojos revoloteando por los alrededores. «Seguridad», ordenó a su teléfono. «Necesito un equipo en el estanque de barcos del Parque del Retiro de inmediato. Mi hijo está desaparecido». Violeta corrió alrededor del estanque, gritando por Mateo, con el corazón latiendo en su pecho. Esto era inimaginable. No cuando estaban a punto de descubrir la verdad. «Aquí está». Rodrigo hizo un gesto hacia una silueta vestida con un abrigo oscuro, que se apresuraba hacia la salida del parque con una pequeña figura que se retorcía a su lado. «¡Mateo!». Violeta dejó escapar un grito desgarrador. El miró por encima del hombro Eduardo Ramos y aceleró sus pasos, tirando de Mateo con él. Rodrigo se lanzó tras ellos, más rápido de lo que Violeta lo había visto moverse. Ella corrió hacia adelante, sus pulmones en llamas, el miedo impulsándola con una rapidez inesperada. Eduardo se acercó al SUV negro, estacionado en la acera, y abrió la puerta con un movimiento rápido. Justo cuando estaba a punto de empujar a Mateo a través de la puerta, Rodrigo se abalanzó sobre él por detrás. Se cayeron en el pavimento. Mateo se soltó y corrió hacia el abrazo acogedor de Violeta. «¡Mamá!», lloró mientras ella lo abrazaba. Rodrigo tenía a Eduardo inmovilizado, su expresión retorcida de furia. «¿Planeabas llevarte a mi hijo?». Eduardo soltó un escupitajo. «Órdenes de Manuel, cobertura. Si tú y tu ex esposa os acercáis demasiado a la realidad». Las sirenas de la policía resonaron en la distancia, mientras Rodrigo ponía a Eduardo de pie, manteniendo un fuerte agarre en su cuello. «La verdad ya ha sido revelada», gruñó. «Se acabó entre tú y Manuel. Un final». Inesperado, 3 meses después, Violeta se detuvo en el umbral de la nueva habitación de Mateo, observando cómo Rodrigo lo ayudaba a suspender un modelo del sistema solar del techo. Sus risas resonaron en el espacio, encendiendo una chispa en Violeta que se había extinguido hacía mucho tiempo. Manuel Espino se encontraba bajo custodia federal, junto a Eduardo Ramos y otros 3 ejecutivos enredados en el escándalo de corrupción. Rodrigo cumplió su compromiso. Se acercó a las autoridades directamente, entregó toda la información que poseían y se involucró plenamente en la investigación. Industrias Espino se enfrentó a desafíos. Sin embargo, con la apertura y dedicación de Rodrigo al cambio, la empresa estaba restaurando gradualmente su posición.
Excelente, anunció Rodrigo mientras completaban la colocación del planeta final. ¿Qué piensas, ingeniero jefe? Es fantástico, declaró Mateo. Gracias, papá. Las palabras todavía recorrían a Violeta como un choque repentino. Mateo comenzó a referirse a Rodrigo como papá solo unas semanas atrás, después de que finalmente le hubieran aclarado todo. Un relato sencillo de su pasado que reconocía los errores cometidos por ambos adultos, mientras lo protegía de los aspectos más problemáticos. Rodrigo se encontró con la mirada de Violeta sobre la cabeza de Mateo. Su expresión rebosaba de aprecio. «La cena está casi lista», comentó ella. «Limpiaos, aventureros cósmicos». En la cocina de la casa que habían comprado juntos, no como una pareja reunida, sino como copadres dedicados a proporcionar estabilidad a Mateo. Violeta removió la salsa de pasta y reflexionó sobre lo drásticamente que su vida había cambiado de lo que había imaginado solo 3 meses antes. Se dio cuenta de que la venganza era una fuerza tóxica que amenazaba con arruinar no solo a Rodrigo, sino también a ella misma y quizás a Mateo. La justicia, en contraste, había desvelado una ruta hacia la curación que nadie había imaginado que pudiera existir. ¿Realmente está encontrando su lugar?, comentó Rodrigo mientras entraba en la cocina. Parece que aprecia la estabilidad de tener raíces después de todo ese tiempo moviéndose. Creo que disfruta de tenernos a ambos, respondió Violeta. Es difícil saber quién está más emocionado de construir ese modelo de cohete este fin de semana, si tú o él. Rodrigo sonrió, la mirada apareciendo mucho más a menudo ahora que cuando ella había regresado por primera vez a Madrid. Sin duda fui yo, confesó. Gracias, Violeta, por darme esta oportunidad junto a él. Juntos con ambos, no hemos llegado todavía, advirtió Violeta. Su conexión era intrincada, navegando por los roles de amigos y copadres. Sin embargo, las cicatrices del romance eran demasiado profundas para una simple curación. Sin embargo, nos dirigimos en la dirección correcta. Eso es todo lo que puedo esperar, comentó Rodrigo. Después de un momento de pausa, continuó. La Fundación está avanzando con el proyecto de restauración ambiental en Brasil. Las comunidades afectadas por nuestras actividades mineras recibirán el apoyo que necesitan. Violeta asintió, realmente sorprendida por la capacidad de Rodrigo de redirigir sus esfuerzos hacia la rectificación. Ella habló suavemente. Javier estaría orgulloso. Rodrigo asintió, sintiendo lo mismo. Cada día siento profundamente su ausencia. Debería haber confiado en él. Debería haber confiado en ti. No podemos alterar lo que ya ha ocurrido, comentó Violeta. La furia que la había impulsado durante tanto tiempo, ahora un simple eco. Sin embargo, hay lecciones que aprender de ello. Ella le pasó los platos para poner la mesa. Juntos, podemos crear algo extraordinario para Mateo. Durante la cena, absorbieron con entusiasmo el relato de Mateo sobre su nueva escuela, sus nuevas amistades y su intrigante proyecto de ciencias sobre los agujeros negros. A veces, la dinámica familiar sin esfuerzo parecía casi de ensueño para Violeta, como si pudiera despertarse de un sueño en cualquier instante. Sin embargo, no era una simple fantasía. Fue una inesperada segunda oportunidad para todos ellos. La oportunidad surgió no de la venganza, sino de la valiente y difícil decisión de buscar la verdad y la restauración en su lugar. Una vez que Mateo se había quedado dormido, Violeta se encontró en el balcón, mirando el pintoresco jardín anidado detrás de su casa. Rodrigo se acercó a ella, presentando una copa de vino. Chateau Margaux, su clásico, por los nuevos comienzos, proclamó, resonando con el brindis de esa memorable cena de hace 3 meses. Sin embargo,
Esta vez, las palabras irradiaban esperanza en lugar de motivos ocultos. Por los nuevos comienzos, dijo Violeta, chocando su copa contra la suya. En la quietud de la noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar en la vasta extensión de arriba, Violeta reflexionó sobre el camino que los había llevado a este momento. Llegó a Madrid con un ardiente deseo de retribución, creyendo que repararía las cicatrices de la traición. En cambio, descubrió algo mucho más profundo: la fuerza para perdonar no solo a Rodrigo, sino también a ella misma. Si bien la venganza podría haber proporcionado una fugaz sensación de satisfacción por su ira, en última instancia los habría dejado a los tres vacíos por dentro. La esencia de la verdad, la búsqueda de la justicia y el proceso gradual y cuidadoso de restaurar la confianza les proporcionaron algo que la venganza nunca podría ofrecer: un futuro que inspira esperanza y propósito. Mateo era querido por dos padres que lo adoraban profundamente. Rodrigo estaba recuperando su empresa y su legado. Por fin, Violeta había puesto a descansar el resentimiento que había pesado mucho sobre ella durante 8 largos años. No fue perfecto. Siguieron habiendo días difíciles, discusiones difíciles e instancias en las que los ecos del pasado surgían sin previo aviso. Sin embargo, ahora los enfrentaban lado a lado, abrazando la verdad en lugar del engaño y mostrando amabilidad en lugar de dureza. En última instancia, esa se convirtió en la forma más profunda de retribución. No se trataba de derrotar a su enemigo, sino de dar a luz una vida tan exquisita que superaba cualquier cosa que ella pudiera haber imaginado durante sus momentos más sombríos. ¿Qué te pareció este giro inesperado en la historia? ¿Crees que Violeta tomó la decisión correcta al perdonar a Rodrigo en lugar de buscar venganza? Déjame tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo habría cambiado la historia si Violeta hubiera revelado su embarazo a Rodrigo desde el principio? Dime tu opinión y exploremos juntos las posibilidades de este universo.